Hola, ¿qué tal? Amigos, estamos en otro podcast más, Protocolo Cero. Mi buen Búfalo, ¿cómo estás? Aquí estamos bien, hermano. El día de hoy estamos de manteles largos. Así Nos es. acompaña con nosotros la licenciada Ana Isabel Cortés y es la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco. Licenciada, Muchas bienvenida. gracias, qué gusto estar aquí con ustedes No, y por muchas supuesto gracias. con todas las personas que nos ven y nos escuchan, les mando un cordial saludo. Gracias. Gracias. No, la verdad, gracias por tomarse el tiempo de venir, digo, y más a estas horas tan temprano, la verdad. Licenciada, la verdad que nosotros ya teníamos muchas ganas de esta entrevista, teníamos el ímpetu de que la ciudadanía conozca qué es el Consejo Ciudadano de Seguridad, porque todos se escuchan así como Consejo Ciudadano, pero ¿qué hace? Sí. ¿No? Entonces, incluso conocidos, yo le dije, vamos a entrevistar a tal persona. Dice, ¿el consejo qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? ¿No? Sí. Entonces, creo que nos falta todavía que la ciudadanía conozca más esa parte. Por supuesto. ¿Va? Entonces, me gustaría empezar comenzando que nos diga a lo largo de este tiempo, más o menos, de lo que usted ha llevado en su carrera y por qué ahorita está en esta área del consejo. Claro que sí. Pues mira, yo estudié Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales, tengo una maestría en Administración Pública y siempre tengo 13 años en el servicio público, principalmente 10 años en temas de control interno, de fiscalización y 3 años ahora en el Consejo Ciudadano de Seguridad. Ha sido una gran experiencia de aprendizaje y de retos estar en un consejo, en un ente de gobernanza. Déjenme, les comento, les platico que el consejo existe desde los años 70 y fue conformado por la iniciativa de líderes vecinales hasta que fue tomando este posicionamiento y logró insertarse a nivel estatal. Actualmente está regido bajo el marco normativo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, del artículo 217 al 221. Ahí se encuentran las facultades y atribuciones que tiene el Consejo. ¿Y qué es el Consejo? Pues es un ente de participación ciudadana híbrido, porque tiene un pleno de consejeras y consejeros honoríficos que evidentemente no reciben ninguna remuneración económica, que donan sus saberes, experiencias, conocimientos a la sociedad jalisciense y tienen un brazo operativo que es la Secretaría Ejecutiva, que ahí nos encontramos tu servidora y otras 9 personas como servidores públicos y que somos los que operamos todas las directrices que establece el Pleno del Consejo. Les platico también quiénes están conformando el Pleno. Son 6 ciudadanos, de ahí se elige a la o el presidente, 2 asociaciones civiles, Jalisco Como Vamos y Tómala. También están 4 universidades del Estado. Se encuentra la Universidad Panamericana, ITESO, Colegio de Jalisco y UNIVA. El gobernador del estado también tiene una silla en este consejo, la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, actualmente la maestra Cintia Cantero, y tu servidora como secretaria ejecutiva. Todos estos formamos parte del Pleno del Consejo. Insisto, tenemos un brazo operativo que es quienes damos la funcionalidad a todas las directrices. Ok. Y dentro de todo este consejo, ¿cómo hace el Consejo Ciudadano de Seguridad para llevar ese enlace entre la ciudadanía y las autoridades? Fíjate que el Consejo tiene la facultad para celebrar convenios de colaboración. Del 2022, yo inicio mi participación en el Consejo a partir de julio del 2022 y a la fecha llevamos suscrito 16 convenios de colaboración. Este año firmamos, por ejemplo, el del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. ¿Cuál es la finalidad? Acercar esa atención de manera directa. La ley que les comento nos faculta para tener un programa de denuncia anónima. Este programa de denuncia anónima le permite a la ciudadanía interponer cualquier queja o cualquier situación que tenga que ver con delitos, faltas administrativas o cualquier factor de riesgo, y nosotros estamos facultados para canalizarlo a la instancia correspondiente y en el término de 30 días hábiles la instancia nos tiene que responder cuál fue el seguimiento o la conclusión que tuvo al asunto que se derivó, para en ese sentido nosotros comunicarlo a la persona que reportó. Son reportes y me gustaría compartirles la línea telefónica de este programa de denuncia. Es el 3335-7490-77
Y también tenemos un correo electrónico que es denunciaciudadana@jalisco.gov.mx. Aquí directamente ellos pueden hacer estas denuncias, reportes, que nosotros le llamamos son reportes ciudadanos, para darle entonces la atención. Y una vez que hacen el reporte y si la autoridad ve que sí hay algún delito, ya ustedes lo canalizan directamente ya con la instancia competente, es decir, en el Supremo Tribunal, pues sería acá el área esta de, se me fue ahorita el nombre. El Consejo de la Judicatura, ¿no? O sea, ya ustedes lo enlazan directo y ya el Consejo es el que ve. Así es. Dependiendo del tipo de canalización, por ejemplo, tenemos un área de atención ciudadana que ve en su mayoría temas familiares, temas de índole penal, administrativo, incluso de mediación de solución de conflictos. Okay. Entonces, dependiendo de la temática, tratamos de que la atención sea integral. Un caso puede derivarse a 5 canalizaciones o a 6, dependiendo del tema. Por ejemplo, lo más común es el ruido vecinal y el tema de la basura, los servicios públicos municipales. Entonces, pues hacemos la canalización al gobierno municipal, al área correspondiente, al director del área y bueno, damos el plazo para poder tener la atención. Dependiendo de la temática, de la situación, es la canalización que se hace. También este año firmamos acuerdo de colaboración, más bien refrendamos, porque ya teníamos acuerdo con el DIF Jalisco. Sí. ¿Y cuál era la finalidad de este acuerdo? Pues tener una canalización directa. Ellos tienen un sistema que se llama CICAT, un sistema de canalización de trabajo social. Okay. En ese sistema están comprendidas todas las instancias de organismos público, privado y social con los que pueden existir convenio del DIF y con los que nosotros, al adherirnos a este convenio, podemos acceder. Ahí está Cáritas, dependiendo, ¿no? También hay instituciones médicas, hospitales, para poder hacer las canalizaciones. Entonces, entre más alternativas tengamos a través de estos más convenios, ayudan a la ciudadanía. Más podemos hacer ese puente de vinculación. Ok. Mano. Y bueno, y a veces esa laguna de información que existe entre todo este movimiento de apoyo hacia la ciudadanía y en lo que viene siendo ya las partes necesitadas como usuarios directos, ¿cómo podemos hacer ese puente de información? Porque hay muchas veces que desconocen que existe todo brazo de apoyo, de ayuda, y se someten a normalizar todos este tipo de fenómenos y este tipo de problemas que ya son del día al día, y que las autoridades sí han estado haciendo algo para poder erradicarlos y ayudar de la manera más posible, pero ellos están en ese desconocimiento. ¿En qué momento pueden acceder a esta información? ¿De dónde se van a estar realizando este tipo de campañas, este tipo de acercamientos? Claro que sí. Tenemos una página web que se llama consejociudadanojalisco.org. Ahí ustedes van a encontrar todos los ejes que manejamos, talleres de participación ciudadana, cursos de capacitación, de formación para el servidor público, los acuerdos de colaboración que hemos suscrito, y bueno, todas estas actividades que desarrollamos, pero también nos pueden visitar en Avenida López Mateos Norte, número 967. Las puertas del Consejo Ciudadano de Seguridad están abiertas. Ahí hemos recibido estudiantes becarios que desean participar con nosotros haciendo su servicio social o sus prácticas. Entonces, ahí hay una línea directa de participación. Por supuesto, acercarse con nosotros y conocer lo que estamos haciendo. Les platico que hace unos meses tuvimos unas mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo tenían el objetivo principal de trabajar los 3 diagnósticos que estamos desarrollando este año, que son violencia digital en adolescentes, prevención de la violencia familiar en el área metropolitana de Guadalajara y el tema de ciberdelitos en Jalisco. Hicimos estas mesas de trabajo en el Colegio de Jalisco con multiactores, con organismos de la sociedad civil, con instituciones públicas, con autoridades, y ahí en esos espacios la ciudadanía, por supuesto, puede participar, puede hacer propuestas de manera crítica, propositiva, porque pues se vale, ¿no? Hay que poner sobre la mesa qué es lo que está pasando y visibilizar cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces, en estos ejercicios que realizamos, pues son espacios idóneos para que la ciudadanía pueda participar, ya sea organizada o sea un estudiante que quisiera conocer y tener este acercamiento directo. O sea que como ciudadanos podemos acercarnos al Consejo. O sea, yo traigo la iniciativa traigo esta propuesta que creo que puede ayudar a la ciudadanía a prevenir. Sí. Voy con ustedes, se las presento y ya ustedes hacen todo el enlace. Así es.
Ok. Así es. Está muy interesante porque Sí. así hay muchas personas que traen información que puede ser de utilidad y muchas veces se la reservan porque no tienen manera de cómo aterrizarla, cómo canalizarla, ¿no? Por Y se supuesto. queda ahí. Si ya tienen esa apertura, pues qué bueno que con profesionales también puedan validar la calidad de esta información, Así es. darle el enfoque pedagógico que necesita y para poderlo aterrizar también a los nichos que puedan llegar a tener esa necesidad. Así es. Sí, y en temas de seguridad, vemos, digo, ya habló del ciberataque, este tema que también el cibersecuestro, ¿no? Estas cuestiones, y ha incrementado, yo veo pues mucha gente que nos comenta que el robo a transeúnte, todo este tema. El Consejo Ciudadano, ¿cómo puede aportar con gobiernos municipales o qué se está haciendo para combatir? Ahorita ya todo el mundo, hasta en una parada de camión, ya no quiere ni sacar el celular porque es cuando te vuelan el celular, o muy sonado que se está utilizando en los parques, que ya los chavos están sentados en el parque y llegan y los asaltan. ¿Cómo puede ahí el Consejo aportar o qué es lo que está haciendo el Consejo? Qué interesante lo que nos comentan porque evidentemente el enfoque preventivo para nosotros es sumamente importante y le apostamos a acercar a la ciudadanía factores de riesgo y protección. Tenemos entre los talleres ciudadanos que impartimos justo el tema de cómo cuidarnos y hacemos mucho trabajo en esta parte preventiva de la mano con comisarías municipales. Vamos a las escuelas y otorgamos estos talleres. ¿Qué necesita hacer la ciudadanía si quisiera que nos acercáramos a su colonia o a su escuela? Mandarnos una petición por correo, les comparto mi correo, es ana.coronado@jalisco.gov.mx y ahí nos pueden decir cuáles son las necesidades de capacitación que se requiere, cuáles son las charlas que desean que llevamos. Tenemos, por ejemplo, factores de riesgo de protección ante la desaparición de personas, el tema de violencia digital en adolescentes, el tema de violencia de género, identificar cuáles son las violencias de género. Y bueno, tenemos ahí un compendio de charlas que las impartimos nosotros como consejo o también nos apoyamos de las instancias correspondientes. Déjenme les platico que tenemos una red de instituciones que atienden a personas víctimas. Esta red la coordinamos desde el Consejo Ciudadano de Seguridad a partir del 2023, que la volvimos a echar a andar. Y forman parte ahorita 17 instituciones estatales. Okay. En esta red deliberamos que faltaba un programa de inducción al servicio público. Ahora que ya se incorporaban nuevos equipos de trabajo a nivel municipal y estatal con el cambio de las administraciones públicas, pues queríamos que los nuevos equipos tuvieran como los conocimientos mínimos indispensables para poder desempeñar sus funciones de la mejor manera. Y hicimos un programa que se denomina Curso Básico para la Atención a la Ciudadanía desde el Servicio Público. Son 6 sesiones de 10 a 2 de la tarde cada martes. Se imparte por las instancias responsables. Por ejemplo, hablamos de vulnerabilidad de derechos humanos en el servicio público, enfoque de perspectiva de género, de niñez, de adolescencia, de inclusión a personas con discapacidad, el tema de interseccionalidad, cómo identificar y cómo hacer esta entrevista inicial considerando todas las... Para no revictimizarlo también. Exacto, exacto. Y poderle dar esa atención integral a la persona, no nada más decir, bueno, pues yo solamente te entrego esto, no, sino también Este es mi trabajo y nada más te tomo la declaración y ya. Exacto, buscar esas alternativas y bueno, este curso también tiene un poquito de métodos alternos de solución de conflictos, círculos de paz, responsabilidades administrativas y que lo imparte la Contraloría del Estado. Entonces fue una labor en donde se gestionó con 14 instituciones para que fueran los ponentes y ellos fueran los que de viva voz hicieran también ese contacto, ese networking, porque luego de repente parece... broma, pero no conocemos todas las dependencias y las direcciones nuevas o que ya no existen, sí, que han ido desapareciendo. Entonces, volver a tener ese contacto directo, oye, si me pasa algo, entonces busco un intérprete de lengua de señas mexicana, me voy con la Dirección de Inclusión de Personas, porque ellos están en ese curso y buscamos el cómo sí resolverlo, ¿no? ¿Y trabajan muy de la mano entonces con derechos humanos ustedes, Jalisco? También con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí. Ok.
De hecho, tenemos próximos a hacer una ceremonia de entrega de reconocimientos a instituciones e integrantes de seguridad pública. Están invitados, es el próximo 29 Muchas de octubre gracias. en el Colegio de Jalisco a las 11 de la mañana. Y previo a todo un protocolo de revisión que hacemos para el análisis de las postulaciones, solicitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos si estos postulados están con algún procedimiento por violaciones de derechos humanos. A su vez también hacemos la petición a los organismos disciplinarios, ya sea la Contraloría del Estado o al Para área de si no tienen asuntos un proceso. internos, para que no sean reconocidos personas que hayan tenido algún tema de falta administrativa o de violación. Eso está muy interesante, ¿eh? Sí. Así estamos cerrando mucho porque desafortunadamente siempre hay personas que son promovidas y traen un estigma que traen detrás de y que pues tristemente sí lo llevaron a cabo, ¿no? Y pues eso hace que la misma ciudadanía, al tenerlos identificados, vaya perdiendo la confianza de poderse acercar a esas instituciones que el día de hoy dirigen, ¿no? Entonces sí es importante porque a consecuencia de es cuando se empieza a estar perdiendo el alcance que se busca en todo momento. Pues no, pues es fulano, no, pues imagínate. Y eso es la mentalidad tristemente que tiene la ciudadanía, ¿no? Porque ya no tiene esa confianza a consecuencia de. Por supuesto. Sí. Y No, dale, echa, dale. no. Y mi pregunta es la siguiente. La respuesta por parte de las autoridades que en algún momento se integran en todo este programa, ¿te han arrojado los resultados estadísticos o más bien representados ya en el plano operativo con una eficacia en su desempeño y su participación? O en este caso, bueno, tú desde tu trinchera, tú involucras en este caso a las autoridades competentes, pero muchas veces ellos como que ya no tienen esa empatía de querer continuar y de apoyar realmente a la ciudadanía por ese burnout que ya hay en todos los funcionarios públicos, ¿no? Y que ya nomás es, ajá, sí, 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 ajá, sí, 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 y a final de cuentas tu alcance y tu objetivo como tal no se concreta porque pues ya a quien le tocaba ya no hizo su chamba, se queda ahí a medias. Sí, sí, se te ha reflejado en algún momento ese fenómeno. Sí y no. Y les comparto estas mesas de trabajo que les comentaba, derivada de los 3 diagnósticos que estamos haciendo para este 2025. Cada año hacemos diagnósticos que van de manera transversal en las temáticas. Fue un producto explorativo, descriptivo, en donde también solicitamos información a las instancias para poder pues conocer un poquito más de datos, ¿no? ¿Y qué pasa? Sí nos contestan las solicitudes de información, muchas de ellas en tiempo y forma, porque marcamos plazos para poderle dar celeridad a nuestros trabajos. Otras instancias no nos responden, pero sí acuden a las mesas de trabajo y tienen esa apertura para pues sentarse ahí y escuchar qué está pasando y proponer o llevarse compromisos, ¿no? Porque al final también hacemos una minuta en donde se establecen compromisos. Se hicieron 2 mesas de trabajo de cada diagnóstico para darle seguimiento a esas primeras etapas, y ahora que ya estemos próximos a aprobar estos diagnósticos por parte del Pleno del Consejo, se los compartiremos, por supuesto, porque ahí vienen una serie de recomendaciones y hallazgos encontrados en donde es importante que las instancias pues le den seguimiento y busquemos, ¿no? el cómo sí lograrlo, pero definitivamente pues no todos tienen la apertura y todos también adolecen de esta capacidad institucional que muchas veces pues no está instalada como tal. Hicimos un diagnóstico en el 2022 de capacidades institucionales en las instituciones que tienen a personas víctimas, y justo de los hallazgos que se advierten en este diagnóstico es esta falta de la capacidad de recurso humano, de recurso financiero, material para poder desarrollar las actividades. Es decir, no hay vehículos suficientes o no hay combustible o están en talleres mecánicos haciendo la reparación. Falta también un poco de capacitación y formación al personal que atiende directamente, es decir, las áreas de recepción o las áreas que son primeros respondientes. Falta capacitación y esta sensibilización. Tengan esa empatía con la víctima. Pero también no solo al personal interno, sino también al externo. Hay muchas instituciones que tienen contratado a personal de seguridad privada y también hay que capacitarlos a ellos, porque no son ajenos a la institución, se forman y se convierten en un momento dado como primer respondiente. Sí, Claro. Sí,
Sí, y es un tema que ya hemos por ahí tocado de los guardias de seguridad privada, que traemos ahí una iniciativa de que se profesionalicen. El problema ahí pasa que muchas personas que contratan el servicio pues se van por el más barato y no por el más profesional. Así es, y eso nos ha pegado mucho. En tema de seguridad privada ese es el problema. Sí. Sí, la verdad es que tú llegas y te dices, te vendo quieres vayámonos a un hospital. Y te dicen, no, pues nada más quiero que registre ingresos. No, es que necesita estar capacitado en derechos humanos, esto. Sí. Pero ¿cuánto me cuesta esto? Y no lo sobre quieren todo pagar. en ese tipo de hospitales gubernamentales es donde contratan a lo más barato, y desafortunadamente los perfiles que integran el sistema de seguridad en ellos pues están muy carentes de todo eso que debe tener la integración como tal, tanto de manera personal como de manera para el usuario, porque si no sabes depurar todo lo que ves, todo lo que tienes en contacto, te lo llevas a tu casa, lo descargas donde no debes, o simplemente no lo descargas y te empiezas a quedar con él, no tienes ese desfogue de emociones reprimidas y a final de cuentas te empieza a consumir, aunque no pertenezcas directamente a una autoridad y no tengas primer contacto en el campo operativo. Tan solo en el puro pasón, lo que te dejen, con eso se materializa en determinado momento. Me tocó dirigir algunos grupos de atención de víctimas del delito, donde mi unidad estaba integrada en un 70% por personal femenino. Entonces, cuando nos acercábamos a situaciones ya de campo, pues desafortunadamente las compañeras traían su historia de vida, y lejos de tener yo una víctima, terminaba teniendo 3 o 4 porque no hacían su trabajo a consecuencia de que se vinculaban con el escenario, se les venían esos flashbacks, tenían todos esos anclajes emocionales, y terminaba atendiendo yo no nomás a una, sino a 2 o a 3, dependiendo de las compañeras que anduvieran conmigo en ese momento. Sí. Desde allí eso es donde las autoridades también deben de saber que debemos de tener un personal operativo de campo que esté sano emocionalmente para poder ejecutar correctamente todas estas necesidades que pueda llegar a tener el ciudadano, porque a veces ellas mismas le sacan la vuelta porque saben que se van a identificar con ese problema, y desde ahí se pierde el alcance. Entonces, tener, yo creo que funcionarios o compañeros que tengan esa paz y ese saneamiento emocional es vital para que se puedan completar los puentes de ayuda. Si no, se queda todo a medias. Sí los mandé, sí fueron, sí tenemos el reporte, sí se canalizó la unidad, pero quienes la integraban traían sus temas personales y ya no se ejecutó el trabajo como era. Y son fenómenos que a veces la gente sí los ve porque ellos están recibiendo, pero hay muchos mandos, tanto medios superiores, que no lo entienden ni no lo comprenden. Ellos nomás con cumplir con mandar y es más que suficiente y tan. Pero ¿por qué no se hizo? Bueno, nomás vamos a contestar a lo que llamamos vulgarmente en el argot de la seguridad, contéstales un chorizo nada más. Si fuimos, se entrevistamos, bla, 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 y ya dimos la contestación. Si se logra erradicar el problema, bien, y si no, pues también. Y ese no es el trabajo. Exacto. Sí, la calidad del servicio. Así es. Sí, por supuesto. Yo creo que ahorita, a partir de la pandemia, pues sabemos que el tema de salud mental laboral empezó a tomar mucho más posicionamiento en el argot y tiene que ya empezar a trabajarse en las agendas públicas. ¿Qué significa esto? Inyectarles presupuesto. Porque no podemos estar hablando de una atención a la ciudadanía si el propio personal está colapsando y realmente no tenemos diagnósticos por dependencia en donde identifiquen cuál es el tema de salud mental que tiene el personal, si hay un tema de consumo de sustancias tóxicas, no hay una escala que nos determine cuál es el rango. No, y en seguridad pública sí está en el papel, pero no se le da el procedimiento adecuado. O sea, la mayoría de los compañeros de seguridad pública o no se quieren atender o la autoridad también no les exige que se atiendan. Entonces, ese es el seguimiento que ahí nos falla. Y ahorita también, secretaria, el problema ahorita los chavos, ¿no? Que traen mucho el tema del internet, de este tema del Roblox y estas cuestiones. ¿Ustedes qué herramientas están creando para cuidar a los jóvenes o qué recomendación les damos a los papás también? La capacitación es importante, la información, el conocimiento es poder. Necesitamos conocer cuáles son ahorita los riesgos que están en los entornos digitales. Hemos estado trabajando
de la mano, insisto, derivado de estos diagnósticos que estamos elaborando con el Congreso del Estado, porque se está preparando una iniciativa de ley. Bueno, ya se hizo la consulta pública, es una iniciativa de ley para la prevención de las violencias en los entornos digitales. Y pues la revisamos, enviamos nosotros nuestras recomendaciones, porque sí es importante, si se le va a obligar a los tutores o a las madres, padres o personas cuidadoras de que cualquier situación ellos van a ser los que asuman responsabilidades, bueno, pues entonces habrá que formarlos también y darles a ellos herramientas, porque no podemos generalizar un contexto familiar para todo el Estado. Hay un antropólogo social, Heriberto López Romo, que tiene un análisis sobre los 11 tipos de familia que existen en México. Entonces, tendríamos que contextualizar cuál es la situación particular y, con base a eso, empezar a proponer y hacer estrategias de formación, de capacitación a través del sistema de educación Jalisco, por ejemplo, que tiene un gran andamiaje como lo es Recrea y su plataforma en YouTube. O sea, hay maneras de hacer un webinar para los padres, para las madres, las personas cuidadoras. Hay muchas abuelas que tienen esa función y que no conocen el tema digital. Sí, que no saben los digital. No, y muchos jóvenes que también se quedan solos, ¿no? Que el papá y la mamá salen a trabajar, llegan de la escuela y 3, 4 horas y no sabes en realidad lo que están haciendo. Consumiendo digitalmente. Y las abuelitas cuidadoras, con no todas las conocen como abuelas canguro, pues desafortunadamente están muy faltas de ese alcance en cuestión del entendimiento de la tecnología, ¿no? Ellos se quedan en un ambiente muy tradicional y ahí es donde ya estamos muy revolucionados hoy en día y los chicos ya traen unos sistemas muy avanzados en cuestión de integración con las nuevas tecnologías y de ahí tenemos un abismo de tiempo y de ahora sí que de preparación que nos pega hasta por debajo de la lengua, ¿no? Y ahí es también esa parte de la concientización para poderlos acercar. Y mi pregunta es la siguiente, Lick. ¿Cómo le estás manejando o cómo le estás haciendo con este reto tan importante de la juventud hoy en día que se sienten más expuestos, más vulnerables, que tienen miedo a todo lo que ya conocemos y a final de cuentas cuando uno les quiere marcar el camino y el seguimiento y enseñarles a detectar peligro donde otra gente no lo ve, se sienten controlados, se sienten agredidos y hasta el día que se les materializa la agresión, de todos modos los responsables terminamos siendo nosotros. ¿Cómo te está yendo en esa parte de poderles hacer ver? Pues es que todo el tiempo te he estado diciendo que si te sigues yendo por ahí te vas a caer. Y cuando te caes, resulta que yo sigo siendo el responsable y a final de cuentas, de todos modos, termino siendo el malo de la película. Definitivamente la parte de la sensibilización es importante. Sensibilizar con todo lo que ya conocemos, los casos, las estadísticas, la situación que está aconteciendo, es importante sensibilizarlos, pero también darles estas herramientas, esta información de que puedan identificar y detectar cuando hay situaciones de riesgo. Por supuesto que todos creemos que no nos va a pasar nada. Yo tengo una niña de 14 años, una adolescente de 14 años y toda su vida ha escuchado a lo que me dedico y por más que yo trate de decirle de manera tranquila y sin esta alarma, ella va a decir, no está pasando, se está exagerando. O sea, por supuesto, pero si no lo sensibilizamos y que identifiquen, por ejemplo, ahorita tenemos el tema de las ofertas falsas de trabajo, que son tan susceptibles también los jóvenes y los secuestros virtuales. O sea, esta es una realidad y si no lo sensibilizamos ante estos contextos, estas situaciones que están sucediendo y no les damos las herramientas, no hay esta comunicación entre la familia, incluso estos códigos de seguridad para identificar si hay un inminente situación de riesgo que esté pasando, ya sea el hijo, la hija o algún miembro de la familia, todo radica en la comunicación interna desde el hogar. Yo creo que se ha subestimado mucho el trabajo que se hace desde casa y se ha como delegado un poquito pues que el gobierno nos dé o que la escuela nos dé. Entonces hay que verlo desde lo institucional, pero también desde lo ciudadano. Y ahí invitar a mamás y papás que se acerquen a instancias como el Consejo Ciudadano de Seguridad o hay otras más y pregunten sobre estos talleres. Por ejemplo, en la escuela de mis hijas hay charlas recurrentes
donde abordan temas de salud mental, donde abordan temas de atención y detección de riesgos en entornos digitales. O sea, también exigir un poquito en las escuelas y buscar de manera autogestiva cómo yo como mamá, papá, me tengo que preparar para mínimamente saber cómo funcionan los controles parentales, para poder, si tienen ya un dispositivo móvil, cómo estar monitoreando las páginas, el historial, y poder en el momento comunicar. Y eso es simplemente importante y fundamental, la comunicación, insisto, eso no lo podemos perder y nadie va a venir a hacer y a suplir esa parte. Es correcto, Lick. Fíjate que ese tema de la comunicación es un tema muy importante porque tal vez la pueden tener, pero el concepto no es el que debería de ser. A mí una vez me tocó atender un caso donde una chica reportó que pues una persona se había metido a su casa y que traía los audífonos y cuando menos acordó es porque ya sintió que la cama se movió. Pues bueno, resultó que a final de cuentas todo fue un cuadro, ¿no? Todo lo inventó, nada más que no contaba con que su hermana iba a regresar a destiempo, antes del tiempo que habían acordado, y pues bueno, no se quiso ver como que perjudicada y que le fueran a regañar. Lo platico así a grosso modo para no perder tanto tiempo, pero me acuerdo que en el inter del proceso de que estábamos investigando si sí o si no, quién fue y qué esto y qué lo otro, abordaban mucho, es que entre nosotros existe una comunicación, es que existe mucha confianza y nosotros nos decimos todo y nos decimos todo y nos decimos todo, cuando realmente no se decían todo, porque pues ahí está. Entonces, definan qué es confianza y qué es comunicación, porque ahí es donde se pierde ese alcance. A veces lo que quieres evitar es que te regañen, lo que quieres evitar es que no te dejen ir, y lo que terminas haciendo es, ajá, sí, ajá, te hago creer que sí, y al final de cuentas me termino yendo y ni siquiera sabemos dónde están, con quién se juntó. Las supuestas amigas son las tapaderas y a final de cuentas, digo, ellas son las que propician que todo se dé. ¿Y dónde estaba realmente esa amistad, no? ¿Dónde estaba realmente esa confianza hecha con tu familia? Y ahorita, pues, tristemente formas parte de una estadística nada más, ¿no? Ese es el problema, desafortunadamente, que tenemos hoy en México. Y bajar esa información tan cruda, tan directa, pero a la vez tan real, a ustedes desde su órgano y desde su punto de vista político y social, ¿es correcto poder manejar esa información con esos niveles de contundencia? ¿O se tiene que en algún momento como que endulzar la verdad? Fíjate que me estás haciendo recordar dos consultas que se trabajaron ahora muy recientes. Una fue por parte de Disciplina Nacional, la consulta para niñas, niños y adolescentes para la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo, y también una consulta que se hizo por parte del Instituto Nacional Electoral, igual a grupos etarios de niñas, niños, adolescentes, y todos marcaban esta necesidad de necesitamos que nos hablen sobre temas de riesgos en entornos digitales, el tema de medio ambiente es algo que les preocupa, y por supuesto el tema de la seguridad. Es algo que dicen, ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué no nos sientan a la mesa y nos preguntan qué es lo que necesitamos, cómo nos sentimos y cómo nos gustaría sentirnos seguros, y cómo podemos participar también para ser un actor y un agente de cambio en estos temas? Entonces, yo creo que volvemos al tema de saber escuchar, ¿no? Y tener esta escucha activa, viéndolo desde lo particular hasta lo general en una política pública, desde el hogar, escuchar y ponerles a ellos a que también sean parte de la discusión y de la propuesta de soluciones. Si nada más nos ponemos en modo de monólogo, digo, porque por lo general las reglas se establecen, y si no les damos esa parte de juego para que ellos se sientan también que se están autocuidando y están generando estas herramientas de autocuidado y de toma de decisión también desde casa, pues vamos a seguir equivocándonos. Entonces, la invitación es empecemos a hacer estrategias diferentes desde casa, ¿no? Desde escuchar a nuestros hijos, cada grupo etario, yo tengo dos niñas, una niña de 9 y una adolescente de 14, y son distintas. O sea, no puedo poner la misma, trabajar las mismas reglas. Las reglas son claras, pero hay cierto tipo de como le habló flexibilidad. ella, como le habló, Exacto. sí. Sí, porque perciben, a lo mejor lo que una percibe muy bien, la otra lo puede percibir muy impositivo. Exacto. Y yo creo que es donde cuando te pones impositivo es cuando se rompe y dice, no, pues ahora yo hago esto.
La rebeldía. Claro, La rebeldía. Sí, Sí. siempre lo hemos dicho, lo platicamos en un podcast que va a salir próximo, es los padres más estrictos crían a los hijos más mentirosos y no saben llevar correctamente y manejar ese tipo de crianza respetuosa, como le llaman hoy en día, Sí. se les sale de control y a final de cuentas terminan por tener lo que quisieron evitar o lo que buscaban evitar Sí. y se pierden los alcances. Es ahí donde ya también los métodos de crianza tradicionales, yo creo que ya nada más son muy básicos, pero ya tienes que saber jugar el papel y tú tienes que ser completamente versátil, como bien lo menciona. Soy de uno con otro y soy de otro con otro. Y muchas veces los mayores nos dicen, qué esperanzas de que a mí me hablara o me permitieras que yo hiciera ese berrinche, a mí ya me Sí. estaba, pero pues sé que son situaciones diferentes, son etapas diferentes, son conceptos de inseguridad diferentes y bueno, el riesgo que tú tenías en algún momento era otro y ahorita Exacto. este es otro, ¿no? Entonces tengo que estar jugando todo el tiempo con esa Sí, parte. antes dejabas ir a tu hijo a la tienda sin problema alguno, ¿no? O irse a unas canchas a jugar. Sí. Y ahorita es, yo te llevo, Ahí te mismo espero. están los Sí. reclutadores ¿No? viendo quién trae un poquito más de influencia por parte de esta sociocultura que tenemos hoy en día, que sabemos cuál es, de los chicos malos. Luego tú los ves, este sí, este no, este sí es alucín, este es alucín. Y esa gente los empieza a estar etiquetando y desde aquí empiezan a hacer sus estrategias para captar su atención y cuando menos acordamos ya están reclutados y andan en otros lados, ¿no? Recientemente acabo de ver en las noticias hoy en la mañana precisamente donde en un enfrentamiento acaban de detener a una chica y la mamá tenía creo que un mes que había puesto su reporte de desaparición. ¿Dónde andaba? Digo, ¿qué haces? También tú mismo motivas y estimulas a que quieran salir de su casa inmediatamente y se van por otro lado. Digo, también todo sale desde casa. Si no trabajamos y amurallamos y blindamos y reformamos nuestras bases en casa, pues a final de cuentas todo cae donde mismo. En casa es donde sale todo. Ahí tenemos que apostarle de replantear estas estrategias e incluso cambiar estos paradigmas. Uno de los temas que surgieron en esta encuesta de Cipina que les comentaba, que me consideraron para formar parte de una mesa justo de adolescentes de 12 a 17 años, de los temas que a ellos más les preocupaba y que ponían en la agenda pública era el tema de salud mental, toda esta parte del cutting, el tema de la ideación suicida, el tema de embarazos adolescentes, el tema de narcocultura, que ellos decían, bueno, ¿cómo están promoviendo la cultura de denuncia? Sí, yo sé que están en mi escuela, yo sé que están en la esquina de mi casa y si voy y denuncio, me pongo en riesgo o a mi familia. Sí, claro. Y volvemos al punto de la confianza en las instituciones. ¿Cuál es la estrategia que vamos a aplicar para poder generar y construir esta confianza en las instituciones? Pues desde lo institucional, seguir fomentando la transparencia, la rendición de cuentas, el profesionalismo, el dar resultados de frente a la ciudadanía y también de puertas abiertas para que la ciudadanía no se sienta lejana a sus instituciones. Y desde lo ciudadano, el trabajar en los hogares, el acercar a las familias ese tipo de conocimientos, de talleres, llevarlos a las escuelas. Trabajamos mucho de la mano con escuelas porque es un entorno en donde te puedes encontrar multipoblación objetivo. Madres, padres, personas cuidadoras, personal docente, personal administrativo, directivos y por supuesto a la comunidad estudiantil. Entonces, en una escuela tienes a toda esta cúmulo de personas y que todos van a un hogar, ¿no? Entonces, así es. llegas un poco a tener un poco mayor alcance, pero si se requiere de hacer conversatorios, de foros, de ir a las colonias, lo podemos hacer desde el Consejo Ciudadano de Seguridad. Muy bien, y bueno, aquí aprovecho para sumarnos a la causa en cualquier cosa en donde ustedes consideren que nosotros podemos tener una participación en pláticas de concientización, acercamiento y ese toque más barrio también que es a veces lo que los muchachos quieren, ¿no? Para sentirse identificados, pues adelante, nosotros podemos colaborar, ¿verdad? Sin ningún tema, nosotros estamos para poder sumarnos a la causa. Me encanta. Hermano, ¿qué opinas tú? No, por supuesto que sí, digo, en lo que se pueda apoyar siempre estamos para sumar. Y secretaria, ya casi se nos acaba el tiempo, pero ¿a usted qué la motiva a seguir en el Consejo Ciudadano y para dónde ve que va el Consejo Ciudadano de Seguridad? Por supuesto que lo que me motiva como servidora pública es la mejora continua.
sé que desde el Consejo Ciudadano de Seguridad se puede tener esta incidencia directa con la ciudadanía, con las instituciones. Afortunadamente hemos tenido mucha aceptación por parte de las instituciones y nos llaman, cobijan. nos convocan a mesas de trabajo. Ahorita estamos trabajando con una mesa estatal de prevención que está liderada por el Centro Estatal de Prevención Social del Estado de Jalisco y que desde ahí podemos participar. Son esos espacios en donde se dan toma de decisiones y el poder estar ahí presentes representando al Consejo Ciudadano de Seguridad, pues es un honor y es una gran responsabilidad, pero ¿qué nos motiva? Esa mejora continua, que podemos llevarles lo que nosotros traemos de la ciudadanía, ponerlo sobre la mesa y darle seguimiento para que en estas mesas o en estos espacios en donde convergen instituciones del Estado y municipales y en temas de seguridad, pues se pongan a trabajar manos a la obra. Y bueno, desde lo personal también como mamá, como mujer, por supuesto que el tema de la justicia y el mejorar este acceso a la justicia a toda la población, sobre todo a los grupos prioritarios, niñas, mujeres, adolescentes, pues siempre ha sido parte de mi agenda. Uh-huh. ¿Y el Consejo, cómo lo ve? O sea, ¿para dónde cree que va en 5 años? Me encantaría que las personas tuvieran al Consejo Ciudadano en el radar de entrada, ¿no? Que sepan qué es el Consejo, en dónde nos encontramos y qué es lo que hacemos y que digan, ¿sabes qué? Tengo esta iniciativa, me voy a ir al Consejo porque me van a ayudar a vincularme con esta institución y vamos a poder hacer algo. Que se sientan con esas puertas abiertas en el Consejo, que puedan tener esa confianza en el Consejo para poder plasmar sus ideas, ya sea en una mesa de trabajo, en un foro, en una capacitación, que sientan que el Consejo Ciudadano de Seguridad, más que puertas abiertas, es cálido, es respetuoso y busca siempre ese diálogo con las instancias. Muy bien, Lick. Muy bien. Me imagino que el equipo que se cuenta tiene todas esas capacidades y esos alcances. Y yo siempre he apostado, tengo poco trabajando en el tema de lo que viene siendo ya darle su valor, porque es la palabra, desde un punto de vista egoísta, operativo, todo lo queremos ver desde una manera muy cuadrada, pero cuando empiezas a trabajar con ese tipo de organismos, empiezas a ver cuáles son las funciones que hay cada uno y empiezas a darte cuenta de que sí hay gente comprometida a querer hacer las cosas bien. Y si yo, que tengo ese estigma muy operativo marcado, lo puedo reconocer, yo creo que la gente también debe de saber que le pierdan el miedo a acercarse, que le pierdan la pena y que vean que sí hay gente buena todavía del lado de los buenos. Porque sí, así es. Y que hay mucho que aportar. Así es. Desde las esferas de competencia de cada persona hay mucho que aportar y buscar estas plataformas como lo es el Consejo, pues ahí pueden ejercer esta participación efectiva, activa de parte de la ciudadanía o de los organismos sociales. Ahorita hay muchas asociaciones civiles trabajando en el Estado y que también han sido aliados estratégicos del Consejo Ciudadano de Seguridad para ciertos temas, ¿no? El tema de prevención de abuso sexual infantil, que también es un tema que nos mueve, nos preocupa y que nos ocupa, y que el año pasado hicimos un foro con una asociación para echar manos a la obra, porque no están solos, también ellos necesitan sentir ese apoyo, están supeditados a un presupuesto que es propio y que requieren de allegarse de fondos estatales o incluso internacionales para que puedan seguir haciendo su trabajo de atención y de ese trabajo que hacen en campo. Ellos están en calle, en la primera línea de combate, realmente exponiendo incluso hasta su vida, su integridad, y que hay que voltearlos a ver y no hay que separar, o sea, estamos trabajando colaborativamente y eso siempre es para nosotros importante. El esfuerzo interinstitucional, pero también colaborativo con otros organismos, es importante el poder tener de manera cercana a estos aliados. Muy bien, Lick. Pues de mi parte sería todo, hermano. No, muchas gracias, como siempre agradecerle y vamos a darle más impulso, igual en lo que podamos aportar. Aquí están los micrófonos abiertos las veces que quieran venir. Gracias. Igual si quieren hablar en un tema en especial, ciberseguridad, nos aventamos todo un podcast de Claro que sí. La verdad que estamos muy, muy interesados en eso. A toda nuestra audiencia le decimos, pues como siempre, la seguridad comienza en casa. Así es. Y pues esto fue Protocolo Cero. Y la moneda siempre cae parada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Servirle, gracias. Let's go. Protocolo Cero.
el podcast verdadero. Búfalo y el lobo, dando los puntos buenos, donde podemos debatir de la protección ejecutiva y cómo dar el buen servir. Consejos con claridad, de cómo accionar, de más seguridad, de reacción inmediata si la vida de una persona está en peligro y se tiene que cuidar. Nos miran calmados, pero la experiencia es mucha. Somos tanques de guerra, así que ponte trucha, que aquí se pone grueso. No conocen la historia, mucho menos el proceso. No hablen a lo pendejo, que no van a salir ilesos. Que les damos lecciones de tácticas gratuitas para que aprendan algo bueno y se queden boquiabiertos. Ponte a ver el podcast y deja hacer el jale a los meros meros, yeah. A los meros meros, oh, a los meros meros. Esto es